total no tengo tanta esperanza de que vaya a caer mucha así malones, no creo. No creo. El mundial está trayendo más para hacia otro lado, digamos. Yo mismo dejé de ver un partido. No, durísimo, claro. Bueno, empezamos muy mal, así que... El 1-0 de Bélgica sobre, a pesar de que estaba jugando mejor Canadá. Y cerraron un penal. Lo atajó Courtois, arquerazo. ¿Arrancamos? ¿Estamos para empezar? Dale. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos por venir. Muchas gracias. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional, como ya saben, se propone convocar a diversas voces de las poéticas nacionales para participar de la reflexión en torno a diferentes ejes. En este ciclo, Coliseo de Poesía Presenta, nos encontramos siempre reflexionando en torno a una serie de ejes en relación a la poesía. Poesía y narración, poesía y resistencia, poesía y emoción, poesía y misterio, poesía y naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos ejes sobre los que hemos trabajado con diferentes figuras de la poesía nacional los pueden ver en la web de la Biblioteca Nacional. Los invito a visitar. Además de esos encuentros pueden también encontrar una serie de lecturas de algunos de nuestros poetas nacionales que fuimos desarrollando, una colección de videos que desarrollamos durante la pandemia. Y en la mesa del día de hoy nos encuentra la relación entre poesía y artes visuales. Y para eso hemos convocado a esta mesaza de lujo compuesta por poetas que trabajan en diferentes líneas la poesía y también cada una de manera diferente en relación a las artes visuales. Ya nos contarán cada quien de qué modo. Antes de comenzar, los voy a presentar brevemente. A mi derecha, Mercedes Roffé, nació en Buenos Aires en 1954. Originalmente publicados en España y Latinoamérica, varios de sus libros se publicaron en traducción en Italia, Quebec, Rumania, Francia, Brasil, Inglaterra, Líbano y Estados Unidos. En 2017 se publican antologías de su obra en México, Quito, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Chile, y al año siguiente en la colección Altazor de Poesía Latinoamericana de la editorial Monte Ávila de Caracas. En 2018 y 2022, respectivamente, se publicaron en Buenos Aires sus libros de microensayos Glosa Continua y Prosas Fugaces. En 2019, la editorial Palabrava de Santa Fe incluye en su colección Anamnesis el libro Otras Lenguas, con fotografías de Roffé y poemas de Inés Arauz. En 2020 aparece en edición digital su libro de fotografías Homenaje a B.H., Buenos Aires, Víctor Hugo, pero el título es BH, ¿no? Buenos Aires, vuelo de quimera. Desde 1998 dirige el sello de ediciones Pen Press, dedicado a publicar plaquettes y pliegos de poesía contemporánea hispanoamericana y de otras lenguas en traducción al español. En 2020, la Third Global Conference of University Researchers dedicó un panel de homenaje a su obra. En 2021, la Fundación Casa Bukowski International le concedió el premio de poesía por su trayectoria. Entre otras distinciones, recibió las becas John Simon Guggenheim y Civitella Ranieri. Por su parte, María Malusardi, a la derecha de Mercedes, nació en Buenos Aires en 1966. Publicó los libros de poesía El accidente, La carta de Vermeer, Variaciones en la niebla, Diálogo con pescadores, Museo de postales, Trilogía de la tristeza, El orfanato, La música y Artista del trapecio. Trilogía de la tristeza fue traducido al francés y editado en 2013 como Trilogie de la tristesse.
Su obra poética figura en varias antologías como Animales Distintos, editada en México, y Crosa la Mandíbula, bilingüe, francés-español, Muerte y Plantas. El Sastre recibió la mención del Premio de Literatura Casa de las Américas 2015. También publicó Artista del Hambre, El descenso de Jacqueline Dupré y otros poemas, y El desvío y el daño. Dolores Echecopar, más a la derecha aún, solo por posición física, nació en 1956 en Buenos Aires, Argentina. Publicó los siguientes libros de poesía: Su voz en la mía, La tañedora, El atavío, Notas salvajes, Canción del precipicio, El comienzo, El cielo una sola vez, El deslumbramiento, y una antología de su obra, Oscuro alfabeto. Su poesía integra numerosas antologías colectivas como 200 años de poesía argentina y Antología Federal de Poesía, entre otras. Desde el año 2010 dirige Hilos Editora, sello de poesía, en las tapas de cuyos libros aparecen algunos de sus dibujos y sus pinturas. Y aquí a mi izquierda, el amigo Eduardo Mileo, que nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1953, editó, entre otros, los libros Mujeres, Poema del amor triste, Poemas sin libro, que fue primer premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2002, Muro con lagartos, Poemas del sin trabajo, tercer premio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007, Bestias Pop, junto a Rafael Mileo, y Extracción del agua de la niebla. Los 8 últimos y la segunda edición de Mujeres en Ediciones en Danza, sello que codirige junto a Javier Cofreses y Alberto Muñoz. Junto al compositor Raúl Mileo ha editado los CD de canciones A Boca de Jarro e Irala, Sueño de amor y de conquista. Con Gabriela Franco y Javier Cofreses editó las antologías Última Poesía Argentina y Primeras Poetas Argentinas en Ediciones en Danza, año 2009. Fue miembro del comité editorial de la revista de poesía La Danza del Ratón. Bueno, hechas las presentaciones formales, me interesaba comenzar, antes de tal vez profundizar en algunos conceptos en particular que integran este eje poesía, artes visuales, me gustaría que cada uno de ustedes nos contara cuál fue el recorrido que ha hecho desde la poesía a las artes visuales, desde las artes visuales a la poesía, y cómo trabajó cada cual en la o las obras que les resultan más significativas en relación a este diálogo. Acordamos comenzar con Eduardo. Así que bueno, un poco la pregunta para vos, Eduardo, es cómo se arma el mapa de ese libro. En particular me interesaba este libro, pero por supuesto vos tendrás seguramente otros títulos que traer. Yo pensaba en el maravilloso libro que es Extracción del agua de la niebla, cómo nace, qué antecedentes tiene y bueno, en fin, cómo se construye esta relación poesía-artes visuales en tu obra. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. En principio, a diferencia de las compañeras aquí presentes, yo soy un tronco manejando el pincel o el lápiz. Por lo tanto, mi relación con las artes plásticas es literaria, digamos, no es manual. No es manual ni en la utilización de instrumentos varios tampoco. Es decir, mi relación con las artes visuales se establece exclusivamente en este libro que vos acabas de nombrar, que es Extracción del agua de la niebla. Si tengo que hablar de la génesis del libro, tendría que decir que yo empecé escribiendo unos poemas relacionados con pintores y pintoras, es decir, cada pintor de algún modo hablaba sobre alguna de sus obras, o mejor dicho, del momento en que se le ocurrió esa obra.
o el momento de su vida, el momento vital en que esa obra apareció en su cabeza o en su vida. Y escribí algunos poemas, muy pocos, menos de 10, y quedaron ahí porque sinceramente no sabía qué hacer con eso. Y pasaron muchos años, yo diría quizá 10, hasta que Gabriela Franco, que es otra poeta, además es mi compañera, me regaló un libro, de esos libros que suelen aparecer tipo enciclopédicos, donde digamos que se llaman los 1000 libros que tenés que leer antes de morir, las 1000 obras de teatro que tenés que ver, etc. Bueno, este era sobre pintura, las 1000 obras, 1000 cuadros que tenés que ver antes de morir. Y ese fue el libro inspirador para volver sobre esa obra. Digamos, ahí se me ocurrió la idea de la obra. Pues la obra es una especie de diálogo entre esto que decía antes, el pintor hablando de, el pintor o la pintora, ¿no? Hablando de ese momento de epifanía o de inspiración cuando le vino la idea del cuadro, o qué fue lo que desató esa idea, por un lado, y por otro lado, una persona cualquiera, un observador, no necesariamente instruido sobre esa arte, podría ser un lego cualquiera como yo, ese espectador viendo el cuadro y diciendo qué es lo que ese cuadro le inspiraba o le decía. Entonces, el libro está armado de esa manera. Y por otro lado está armado también cronológicamente, desde la prehistoria, desde las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira y en otras cuevas varias, desde ese momento, desde esas pinturas, hasta el siglo XXI. Está armado como una historia de la pintura, por supuesto no es una historia rigurosa, son los cuadros que a mí me permitieron escribir esos poemas, digamos. De todos modos, el libro es bastante voluminoso, tiene cerca de 500 páginas. Y iba a decir otra cosa. ¿No seguiste el orden del libro que te habían regalado? No seguí el orden. Varias son esas obras y otras no. O sea, por un lado está armado como una historia, pero por otro lado también se podría decir que está armado como un museo, porque como todas esas obras se presentan simultáneamente y a la vista de los espectadores que las comentan, también está armado como si fuera un museo. Es una historia y es un museo. Bueno, esa es la génesis del libro. ¿Quién quiere continuar? Bueno, para mí sí es un tema muy importante, muy continuo en mi experiencia como escritora, el de la relación con las artes visuales. Lo primero que surge es este libro que se llama El tapiz, que es un libro que le atribuyo a un pintor decadente, supuestamente nacido en Argelia. Ahora que estoy tan abocada a rastrear los artistas que tienen dos vocaciones, ¿no? Pienso que realmente el origen de muchas cosas para mí, incluso de este libro, fue el primer artista que se destacó como artista, y yo lo primero que hice fue leer un cuento de él, que es Audrey Beardsley,
un dibujante más que nada, decadente, inglés, y como en esa época, empezó en el año 78, yo estaba muy interesada en Alma Tadema, en los prerrafaelistas y, por supuesto, también en Audrey Pursley. Entonces, en cierto sentido, yo no empecé a partir de eso, más bien empecé y escribí los primeros párrafos y en algún punto me di cuenta que esa voz no respondía a la de una persona, una mujer, una chica, el año 78 en Buenos Aires. Entonces seguí escribiendo y en algún momento digo, bueno, pero ¿de quién es esta voz? Entonces surgió esta persona, ¿no? Que es Ferdinand Ociel, nacido en Argel, y que tiene una experiencia de mucho éxito siendo muy jovencito. Fue alumno de Alma Tadema, por supuesto, y luego sufre una debacle total en el olvido y muere a los 26 años o una cosa así. Todo junto, todo muy rápido. Bueno, la verdad que fue muy importante en ese momento la experiencia compartida de concebir Ociel, de concebir el tapiz, ¿no? La parte de atrás del tapiz viene la biografía de Ociel, que también está atribuida a otro apócrifo, cuyas iniciales coinciden con las de un importantísimo crítico de arte de Argentina. Esa fue la primera aproximación a la poesía ekfrástica. Luego, por bastante tiempo, creo que no cultivé nada así, salvo si se puede considerar ekfrástico, cosa que creo que no, algunas partes de libros inspiradas en obras musicales. Y luego, sí, ya viene la ópera fantasma, en la que toda una sección, de las 5 secciones, una sección está basada en obras pictóricas, desde los simbolistas, Odilon Redon, y termina con Remedios Varo. Y luego lo que pasó fue algo bastante interesante. Por supuesto, en el libro los poemas van sin las imágenes. Pero varios años después, y con el surgimiento de la posibilidad de la publicación digital, salió la oportunidad de publicar los poemas con las obras. Pero las editoras se entusiasmaron y quisieron hacer todo bastante rápido y me dieron solo un verano para armar todo. En ese verano me di cuenta de que Remedios Varo no tenía los derechos vencidos, o sea que no íbamos a poder publicar esas imágenes. Me comuniqué con por suerte una amiga mía traduce algunas de sus obras, entonces me comuniqué con la persona que tenía los derechos, pero ella los había derivado a una agencia, o sea que ella tampoco los tenía. Bueno, eso redundó en que escribiera otros poemas sobre otras mujeres pintoras, porque en realidad me di cuenta de que lo que había hecho en la parte de pintores del libro anterior había sido muy centrado en varones pintores y que la única mujer era Remedios Varo. Entonces dije, qué buena oportunidad para reemplazarla por otras pintoras que hayan muerto un poco antes y que sean de distintos países, y fue eso lo que hice para actualizar el libro. Entonces esos poemas forman parte de algunas partes de Diario Ínfimo. También tengo la relación con la pintura, con las artes visuales, por la fotografía, como mencionaste el libro de fotos, y por, muy modestamente dicho, alguna vocación por el dibujo, por las tintas, sobre todo, y ahora con algunos colores. De ahí sale un poco la idea de esa doble vocación. Así que, bueno, creo que eso es más o menos mi recorrido. Pero primero llega, entonces, la palabra y después aparece, digamos, ¿es una segunda vocación? Sí, es una segunda vocación temporal y es una segunda vocación porque no la domino tanto como la literatura. Acá tengo. Bueno, quiero aclarar que yo no tengo
como vos dijiste, ningún tipo de virtud para el dibujo, ni mucho menos. Mi segundo arte como creación es la música, pero bueno, aquí estamos para hablar de artes visuales, toco instrumentos nomás. No, soy un desastre dibujando, pero sí existe una relación muy, muy fuerte entre la pintura y la poesía para mí. Primero surgió, digamos, la pintura como un disparador, como pasa siempre, ¿no? con los escritores, los poetas. Aparece un mito, aparece una pintura, aparece una música, algo que nos dispara. Lo primero que apareció importante fue Vermeer. De hecho, uno de mis primeros libros se llama La Carta de Vermeer. No porque el libro esté absolutamente dedicado a Vermeer, sino que hay un par de poemas que hacen referencia. Y luego en ese libro hay poemas que hacen referencia, por ejemplo, a un grabado de Otto Dix, y hay una referencia a Van Gogh, pero en relación al texto de Artaud, que después, bueno, si hacemos la lectura los voy a leer a esos poemas. La manera de trabajar la poesía en relación a la pintura, en mi caso, tanto en este libro como en Museo de Postales, que sí es un libro enteramente dedicado a los cuadros. Ahora cuento un poquito la génesis de ese libro. La relación es trabajar con lo que me genera el cuadro, pero apropiarme de eso, romper absolutamente con lo que el cuadro significa, sino tomar elementos del cuadro y componer mi propio cuadro, digamos. O sea que no, el cuadro pasa a un segundo plano en algún lugar. Aparece el pintor en algunas ocasiones, también citado, por ejemplo, en la carta, en el poema, digamos, que hace referencia a Vermeer, y en el poema que hace referencia a Otto Dix, a un grabado de Otto Dix. Museo de Postales, que en realidad, bueno, sí, ese es un libro que tiene algún origen, es parecido, pero es distinto y es parecido a la vez. Creo que es un libro que tiene ya como 15 años, no sé, me tengo que fijar la edición. Nació a partir de la cantidad de postales que yo tenía, que me había traído de distintos viajes, ¿no? Esta idea de que, bueno, uno ve algunas pinturas en los museos cuando viaja, tiene una experiencia estética así muy, muy efímera, porque esa es la experiencia que tenemos con la pintura, ¿no? Salvo que tengamos la suerte de poder tener, por ejemplo, el Ángelus de Millet en la propia casa, que ese es el cuadro con el que empezó este libro. Pero bueno, tuve la oportunidad de verlo y de quedarme mucho tiempo observando ese cuadro sensiblemente, sin ningún tipo de propósito, más que contemplarlo en algún momento de mi vida, hace muchos años, que está en Museo d'Orsay, si no me equivoco, ¿no? Sí, el Ángelus de Millet. Me traje una postal y, como amo ese cuadro, esa postal se me fue ajando, la he puesto en diferentes partes de mi biblioteca, en mi escritorio, en algún marquito, y un día encontré que tenía millones de postales que me había traído de los museos. Entonces jugué con la idea de la nostalgia, de no poder tener la posibilidad de tener contacto con el cuadro real, porque si tenemos la suerte de hacer un viaje, de asistir y ver la obra, aún teniendo la obra cerca y poder venir al Museo de Bellas Artes y ver una obra, digo, la obra no nos pertenece, no la podemos ver todo el tiempo que queremos, a diferencia de lo que pasa con la música, con la literatura, etc., ¿no? Es un arte que no nos pertenece, ¿no? Las postales, entonces me gustó la idea del Museo de Postales y trabajé un poco con esa sensación de nostalgia que me generaba la imposibilidad de poseer esos cuadros o de verlos, pero sí poder disfrutarlos en una postal o en un libro, ¿no? Entonces tomé algunas obras que no están citadas en los poemas, no aparecen ni
ni los autores, ni los cuadros, no aparece ninguna referencia. Simplemente lo que hago es esto mismo que dije al comienzo, es tomar lo que cada una de esas obras me provoca de experiencia estética y apropiarme de esos materiales, de esas imágenes, de esas palabras que surgen a partir de la observación de la obra y construir un texto, o sea, otra obra, ¿no? Eso es un poco el juego, es un juego en realidad. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia con la pintura. Y después me pasó lo mismo con el cine. Tengo 2 poemas dedicados a... Uno está inspirado en Detrás de un vidrio oscuro, de Bergman, y otro está inspirado en Blue, de Kieslowski. Que bueno, es algo que me surgió, digamos, ¿no? Que sería también parte de las artes visuales. Y también en tu labor como periodista, ¿no? Abordaste diversas oportunidades. Sí, ya me olvidaba de eso. Bueno, sí, eso es curioso. Un día, hace muchísimos años, yo trabajaba en una revista y me dijeron, ¿por qué no vas a cubrir? Se hizo una muestra en el Malva de Jorge de la Vega. Y yo andé a cubrirla y escribí sobre eso. Y yo digo, bueno, yo no soy una experta en esto y me encanta el arte, pero nada más. No, andá. Bueno, fui, me puse a investigar, me puse a leer sobre él, sobre el grupo Neofiguración, ¿no? Así, digo bien, digo con exactitud. Y fui a ver la muestra y escribí un artículo. Y al editor le gustó y a partir de ese momento me pidió todos los artículos vinculados a la pintura. Entonces fui cubriendo mucha. Ya lo había hecho para otra revista, miento. Había escrito sobre De Quirico cuando trajeron la obra al Borges. Sí, ya había escrito otras veces. Y después empecé a hacer muchas entrevistas, ¿no? Lo entrevisté a Alonso, a Gorriarena, incluso a Le Parc, que a mí personalmente no me interesa mucho, digamos, esa estética, pero bueno, fue interesante entrevistarlo. Y a Marcia Schwartz, bueno, etcétera, no sé, muchos más. Así que fue una experiencia muy rica en ese punto. Y creo sí que hay algo de la poesía y la pintura, digamos, hay un modo de mirar, los poetas a lo mejor tenemos una manera de mirar la pintura quizás muy particular de cómo la trasladamos al lenguaje. Me pareció eso. Tenemos varios antecedentes, ¿no? Millot, Apollinaire, Baudelaire. Eso. Bueno, y Dolores, en tu caso, no hay un libro en particular, ¿no? Que esté marcado, como en el caso de Eduardo, de Mercedes, de María, por las artes visuales o la pintura en particular. Sin embargo, vos te dedicás también, por supuesto, a la pintura, por eso estás siendo parte de esta mesa. Y te quería preguntar justamente, bueno, en principio, cómo nacen esas 2 vetas de tu vida artística y también a la hora de la producción artística, ¿cuál es el punto que dispara, digamos, cuál es el punto de partida del poema y cuál el de la obra de arte visual, ¿no? Bueno, sí, cuando me preguntaste eso, cuál libro pensabas que estaba más ligado a las artes plásticas, pensé, no, en realidad no lo sé, porque para mí siempre fueron 2 actividades separadas. E incluso diría que hasta ahora, que ya cambió la cosa, pero hasta un momento dado era una cosa o la otra. Cuando escribía no pintaba, y si pintaba es porque no podía escribir. Porque de hecho escribir siempre fue como el eje, ¿no? Pero he pasado temporadas de no escribir y creo que ahí la pintura vino a socorrer esa ausencia. Aunque con la poesía, incluso cuando no se escribe, yo siento que hay como un río subterráneo que mantiene una alianza con lo poético. En cambio, eso no lo siento con la pintura, ¿no? Con la pintura tiene que aparecer y tengo que querer agarrar los pinceles, los colores, hay una cosa material. Es un lenguaje para mí más liviano,
porque no es el lenguaje verbal que ya viene con ese lastre y esa contaminación que uno tiene que exorcizar o que desencajar y volver a pronunciar, ¿no? La pintura tiene algo más, en mi caso, como algo más lúdico. No me exijo tanto, no me considero una pintora de verdad. Pinto porque me encanta pintar y ahora más últimamente. Pero sí, creo que son dos cosas muy distintas. Y lo que puede detonar una y otra, bueno, en el caso de la pintura, muchas veces es tomar los materiales y las manchas, las líneas, ya me sugieren cosas. A veces solo con pintar un fondo ya veo algo ahí. Yo pinto cosas figurativas, pero medio locas, medio así. Pero a veces veo los personajes como esbozados ahí, entonces trato de que salgan. Yo decía que empezaba así. Ah, mira, bueno, coincidimos en eso. Sí. Bueno, a mí me pasa un poco eso, pues veo más que nada figuras humanas y caras también, claro. Sí, sí. Qué cosa. Sí. La poesía para mí es un tema que tengo que estar en un estado. Me exige como un estado de disponibilidad, como una apertura de ese canal a través del cual llega ese temblor de palabras que buscan unirse de un modo diferente al habitual. Y eso pasa cuando hay una apertura, y no es constante. La poesía puede dejarnos, a mí me deja muchas veces, no puedo ponerme a escribir así solo por la voluntad, ¿no?, de escribir. La pintura es menos exigente en eso. Además, la pintura está ligada al humor conmigo, cosa que es más difícil llevar el humor a la poesía. En la pintura algo de eso aparece, aunque medio un humor negro, pero humor al fin. Sí. Y así que bueno, sería un poco esa la cuestión. Y lo que detona la poesía, decía, sí, es el estado. Y después puede ser cualquier cosa, puede ser algo que veo en la calle, puede ser una palabra que leo, puede ser un recuerdo, una persona, la mirada de un perro, cualquier cosa. Pero tiene que estar el estado ese. Buenísimo. Me gustaba la idea de pensar, para empezar, el diálogo, y la idea es que sea un diálogo, ¿no? Digo, podemos interrumpirnos, no tenemos que ser tan prolijos. Buenas tardes. Así que teníamos todo el público esperándonos abajo. Mira, qué alivio. A ver, vamos a después buena noticia. Bueno, entonces lo que les quería preguntar a modo de disparador o para empezar el diálogo, y esto es una pregunta amplia que podría también pensarse en términos de la relación de la poesía con otras artes, es si la poesía es acaso una suerte de principio que pueda pensarse en relación a cualquier manifestación artística, ¿no? Algo así como un alma mater de todas las artes. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que en principio habría que diferenciar la poesía del poema. El poema es una construcción verbal ligado a la poesía. Ahora, lo poético es algo mucho más inmaterial, es algo mucho más etéreo y que puede corresponder a una serie de vivencias muy diversas. Yo creo que es lo poético lo que invoca
escribir un poema o a pintar un cuadro o a escribir una partitura o a tocar un instrumento, y es diferente. Ahora, si hablamos de lo poético, sí, yo diría que está imbuido de la sensibilidad humana, digamos. La sensibilidad humana es inherentemente poética, lo que no quiere decir que todo el mundo pueda expresar poéticamente esa sensibilidad, que eso es otra cosa diferente. Por eso quería hacer esta distinción entre lo poético y lo que uno llama la poesía, que son los poemas, la escritura de poemas. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con la distinción. Y Mellone, que es un crítico muy difícil, pero en eso es muy claro. Sí, poesía por un lado, poema por otro. A mí me interesa el poema, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo Eduardo. A mí me cansa un poco la idea de que todo es poético, que el atardecer es poético, los niños son poéticos, y todo eso. La verdad que me da una especie de urticaria. Así prefiero que no se use. Sé que se usa, y bueno, hay que ser gentiles. Pero la verdad que sí me molesta un poco. Creo que incluso los artistas que recurren a esa palabra para describir su propia tarea podrían pensar un poquito más, ¿no? Podrían hilar un poquito más fino y encontrar otra palabra, ¿no? Más técnica o algo así. El único que me molestó menos que usar esa palabra para su obra fue Tarkovsky, no porque me guste Tarkovsky, la verdad que no me gusta, la verdad que su machismo me molesta profundamente, cosas que no se dice habitualmente cuando se habla de él, pero sí noto que cuando habla de sus películas y usa algo como la lógica del poema, la lógica poética, me parece que en ese caso está diciendo algo un poquito más concreto, más específico de su manera de concebir imágenes, relaciones, que decir mis películas son poéticas. Así que, bueno, sí, la verdad que me parece que se abusa mucho del término y que no le hace bien a nadie. Bueno, yo también adhiero como Mercedes a lo que decía Eduardo con mucha síntesis y mucha claridad. Y mientras lo decía me acordaba del Arco y la Lira, ¿no? El libro de Octavio Paz, donde él hace esa distinción con mucha claridad y muy poéticamente también en su escritura, en su modo de escribir. Entre esa diferencia. Incluso Octavio Paz dice, puede haber un poema que no sea poético donde no esté la poesía, ¿no? También hace esa aclaración. Podemos leer un soneto, inclusive, que ya tiene formalmente, está todo bien expuesto ahí y que no sea poético. Pone ese ejemplo como para decir, bueno, un poco profundizando esto que también decía Mercedes, ¿no? Lo poético es algo que hay que lograrlo. Yo en general me interesa, quizás es un poco difícil también teorizar sobre esto, porque es más una experiencia sensible, estética, ¿no? Que puede tener uno en relación a las otras artes. Pero me parece, yo en lo personal siempre siento relación con las otras artes, ¿no? Donde las otras artes a veces se funden un poco en mi experiencia sensible, ¿eh? Esto no es un universal. Y por eso he hecho este trabajo con la pintura y con la música, sobre todo, porque bueno, han sido, como dije antes, disparadores, ¿no? Vos recién nombrabas a Tarkovsky y claro, a mí me encanta Tarkovsky, su
su propuesta estética, bueno, me parece que su cine es muy bello. No sé, a mí me gusta, claro, no hice sinceramente estas observaciones, que bueno, que son observaciones que empezamos a hacer. Yo quizás no hace mucho que empecé porque si nos detenemos en todo el arte vamos a encontrar el machismo de una manera flagrante, ¿no? No se salva a nadie. Es muy terrible. Ni del machismo, ni del racismo, ni del antisemitismo, ni del sexismo. O sea, uno puede encontrar cosas muy tremendas en muchísimos artistas, y es muy duro eso. Hay un autor norteamericano que seguramente vos lo conocés, porque ahora no me sale el nombre, no recuerdo, que escribió un libro donde hace toda una cita de todos los artistas que han tenido expresiones antisemitas. Yo lo abrí un día y dije, no, yo no voy a leer esto porque no escucho más a Schubert. Entonces, por ejemplo, digo que algo así. No, es terrible el libro, es terrible. De hecho, en la cita que vos decís de Octavio Paz del Arco y la Lira, Octavio Paz dice que el poema es el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre, no la mujer. Sí, una gran observación. No, es que no se salva a nadie, es muy terrible. Mercedes decía, bueno, me di cuenta que eran todos hombres y sí, porque las mujeres no hemos tenido, digamos, que yo formo parte de otra época, pero no han tenido espacio, ¿no? Lamentablemente. Sí, no, pero a veces interfiere más que otras, a veces es más constante, a veces sí. Es más ridículo, o más ofensivo, o más insostenible, y entonces se hace más difícil disimularlo, ¿no? Sí. O pretender que uno no lo está viendo. Entonces eso es lo que me pasa, y estoy segura de que a algunas personas les pasa con algunos artistas y a otras personas nos pasa con otros, ¿no? Qué sé yo, no sé, yo no sé lo que ha hecho Plácido Domingo, pero la verdad que si está en una ópera lo escucho, ¿no? La verdad que hasta como actor tal es bueno. O sea que yo creo que vamos midiendo estas cosas ahora, a ver hasta dónde aguantamos, porque obviamente no podemos cancelar todo, ¿no? Entonces, bueno, se va midiendo, pero bueno, ¿ustedes se acuerdan del papel de la traductora en Tarkovsky? Es desopilante, ¿no? Es como un insulto tras otro, ¿no? No me acuerdo qué película había una pileta y la traductora acompañaba a este personaje ilustre. El papel de la traductora era desopilante, pero varias películas, pero no importa porque ese no es el tema, o sea que para qué vamos a continuar con eso, seguimos con otras cosas. Pero es parte del arte, ¿no? Cómo se van derivando las cosas. Están todas juntas. Bueno, volviendo a lo de lo poético, ¿no? Si está en otras artes, yo creo que sí. Si bien no estoy de acuerdo con Mercedes, que no me gusta esa generalización o esa banalización de lo poético, yo sí he encontrado poesía en distintas formas de arte. Lo poético, digamos, lo he encontrado, ¿no? En el teatro, por ejemplo, en Tadeusz Kantor, qué sé yo, en muchas cosas. Bueno, a mí Tarkovsky me encanta porque son tan poderosas sus imágenes que me hacen olvidar esas cosas que están seguro. Y bueno, me parece que ahí está lo poético, ¿no? Sí creo que está en otras artes, pero no siempre. No es que lo poético está siempre en el origen de todo lo que se pinta, se representa o se escribe. Incluso, como dijo alguien, hasta en un poema puede no estar, ¿no? O sea que puede no estar en un poema y estar en algo, en una danza, en un cuadro. Sí. Bueno, me resulta inevitable retomar el lema horaciano, ¿no? Ut pictura poesis, como es en la pintura, como es la pintura, es la poesía. Y partiendo de esa idea, me interesaba especificar un poco cuál es la diferencia entre ars poética y ars pictórica en términos de procedimientos, de la naturaleza de los signos de cada una de ellas, cuáles son las diferencias y cuáles son las cualidades que comparten, ¿no?
Bueno, sí, en principio yo diría que son totalmente diferentes, completamente diferentes. Yo veo la pintura como algo muchísimo más material, mucho más material, más físico. Incluso la actividad de pintar es una actividad mucho más física, donde el cuerpo está puesto de una manera mucho más expresa, se podría decir, y donde el cuerpo acciona para lograr la obra. Es decir, sin las pinceladas, sin el movimiento, no hay obra pictórica. En el caso de la escritura, la literatura, la poesía, es mucho más inmaterial. Por algo es que la obra de arte, el original de la obra de arte es verdaderamente un original, mientras que el original de la obra literaria no es un original, salvo que digamos, bueno, la máquina de escribir donde escribió, no sé, quién, vale un montón de guita, o el original que escribió en esa máquina de escribir. Desde que existe la computadora eso desapareció o se materializó el hecho de que la literatura no es tan material. Digamos, se podría decir que es un híbrido, es material e inmaterial al mismo tiempo. ¿Y el arte digital? El arte digital también participa, exacto, participa de ese doble juego, de esa doble identidad, mientras que la pintura o la escultura son, te las encontrás ahí, te chocas contra el pensador de Rodin y te hace un chichón en la cabeza. Bueno, si se te cae el diccionario de la Real Academia en la cabeza, te pasa un chichón. Pero, bueno. Muy gráfico, mi Leo, lo suyo. Bueno, yo también pienso que la escritura y la pintura tradicional, sobre todo, son dos fenómenos y dos experiencias, tanto para producirlo como para disfrutarlo como espectador o como lectora, bastante distintas. Pero en mi caso hubo algo que las unió de alguna manera, que es mi interés y mi fascinación un poco por la escritura asémica, que es una manera en la cual la escritura se hace arte. Discutible que sea asémica porque todo arte significa, o sea que asémico no hay nada, pero digamos que es una escritura, un verosímil de escritura que no significa como significan las palabras. Son signos y sí rememoran algún tipo de escritura. Entonces, eso para mí las ha unido en cierto sentido. Entonces, como que cuando dibujo, el dibujo es como una continuación de una escritura. Y entonces lo siento como una actividad de la mano, ¿no? La escritura también como una actividad de la mano y el dibujo también como una actividad de la mano. Entonces, en ese sentido, se han unido un poco. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo y participo de lo que decía Dolores al principio. No me gusta que mis dibujos y mis poemas vayan juntos, ¿no? O por lo menos hasta ahora me han pedido y salió un libro de fotos con un poema mío. Me costó muchísimo escribirlo porque los editores quisieron que tuviera un poema mío. Está bien, lo hice. Pero en realidad también veo como que son dos cosas bastante distintas. No sé quién había dejado no sé si en su testamento o qué, que nunca publicaran sus libros, creo que era Millot, tal vez, no me acuerdo quién era, que nunca publicaran sus pinturas con sus tintas, con sus dibujos, con sus poemas, para que nadie pensara
que se aludían, ¿no? Entonces, ni que uno era ilustración del otro, ni que el otro era pie de página de la... Así que bueno, en eso totalmente de acuerdo. Sin embargo, en una especie de materialidad a partir de las tintas, sí le encuentro una afinidad a las dos prácticas, digamos. Ahí está. No, estaba tratando de buscar algo que quería leer porque mi memoria es un desastre, pero bueno, no sé si lo voy a poder encontrar justo lo que quería, porque no lo marqué. Vos preguntabas si hay relación. Bueno, depende desde la perspectiva, ¿no? Como decía recién Eduardo, desde la acción del escribir o desde la acción del pintar, yo no pinto ni dibujo ni nada, sí, son cosas muy diferentes. A mí particularmente me pasa lo siguiente: siempre comparo la experiencia estética que yo tengo como lectora de poesía con la pintura, con lo que me sucede con la pintura. Y es esto: yo cuando estoy ante un cuadro no intento entenderlo, intento recibirlo, que me colme, que me tome. No hay un procesamiento intelectual. Con el poema me pasa algo parecido. Después, en una relectura, cuando uno va introduciéndose más, lo mismo que ante un cuadro. Si uno se queda ante un cuadro y empieza a pensar algo, ¿no? Cuando aparece logos ahí ya es otra cuestión. Pero la experiencia estética, el encuentro sensible, directo, para mí es muy semejante, en mi caso. Lo mismo me pasa con la música. Siento más parecida la experiencia estética de la poesía con la pintura y con la música que con el resto de la literatura. Es decir, la narrativa, que justamente decíamos recién, que muchas veces es muy buena y no es poética, y que sea poética o no poética no está directamente relacionado con el lenguaje, ¿no? Porque la obra de Kafka no tiene un lenguaje poético, pero es poética por otras cuestiones, que es más extenso de explicar. Pero digo, cuando está lo poético en la narrativa, maravilloso, es un aspecto más, es un nivel de lectura más, pero no necesariamente está. Por eso yo como lectora y como espectadora o como vedora de pintura siento es la misma experiencia, ¿no? Para mí son muy semejantes en ese sentido, y por eso creo que en algún momento me llevó a escribir, ¿no? Porque fue algo que surgió, no fue algo que me propuse, sino que se dio un poco como te pasó a vos, Eduardo, con 10 poemas, y después empezás a seguir trabajando. Algo parecido me sucedió. Eso. No hace falta que sigamos este orden siempre, ¿no? Encontré la cita que quería leer. Ay, que soy un desastre. Sí, bueno, para mí hay algo muy fuerte entre la poesía y la pintura que las vuelve cercanas y que tiene que ver con el silencio y con la presencia. Me parece que tanto un poema como un cuadro tienen algo que ver con el silencio. En el caso del cuadro es un silencio literal, material, y en el caso del poema el silencio está necesariamente como ese límite que hace que se irradie lo indecible, ¿no? El misterio. Entonces, las palabras no tienen que apagar el silencio. Y en el cuadro está materialmente y es una presencia inmediata, cosa que, la lectura de un poema lleva un tiempo, pero lo que uno recibe también tiene algo de inmediato, como de una presencia. Entonces creo que por ese lado hay mucha, y estoy de acuerdo con lo que vos decías, María, que veo más cercanas por ahí a la pintura y a la poesía que a otras formas de escritura, ¿no? Como una narrativa donde lo poético no necesariamente está. Eso en cuanto a lo que las acerca, y la diferencia me parece que está en los materiales, ¿no? Porque me parece que el lenguaje verbal, como decía antes, es un lenguaje que no es virgen como los colores o las pinturas o lo que use el artista plástico para su obra.
el lenguaje verbal es algo que el poeta tiene que desarmar, ¿no? Que volver vulnerable, tiene que desmontarlo de toda esa carga de hábitos mentales y sentimentales, y que además no es algo que está afuera, ¿no? Como pueden ser los materiales para el pintor, sino que está dentro de uno, y está uno condicionado por ese lenguaje del que hay que sacar otra cosa, ¿no? Bueno, eso me parece que es una diferencia importante, por lo menos. Vos hablás de materiales y pensaba, tal vez pensando más en vos, Dolores, y en vos, Mercedes, que sí se dedican más físicamente a la pintura o a la fotografía también en algún caso. ¿Cómo, hablando de materiales o de procedimientos, quizás más específicamente de técnica, cómo una técnica determina una producción X, ¿no? Y si se puede establecer algún tipo de comparación, tal vez, con la poesía, pensando la técnica en términos de métrica, quizás. Y me pregunto, ¿qué queda fuera de los procedimientos técnicos? Lo poético, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo poético? Sí, seguro que queda fuera de las técnicas, eso sin duda. Queda fuera. Me parece que no puede capturarse a través de un virtuosismo con algún lenguaje, ¿no? Me parece que es una cosa que está siempre, que escapa siempre a lo que uno cuando se lo intenta apresar de algún modo, ¿no? O sea, a la hora de la producción artística, todo lo que es técnica o procedimiento va por otro carril. No sé, o pensando, recién hablabas del teatro, también pensaba, ¿no? De las diferentes posibilidades de técnicas a la hora de la actuación, que en general están pensadas para favorecer la aparición de no sé, de esos sagrados secretos. En realidad sí. Es para eso que se hacen esos movimientos con el lenguaje que cada artista, digamos, maneja, ¿no? Sí, no, yo creo que están ligadas las dos cosas. Los procedimientos técnicos a la capacidad expresiva están ligados, ¿no? O sea, a lo poético. Esto no quiere decir que una cosa garantice la otra. Pero sin los procedimientos técnicos tampoco surge lo poético. Es decir, si uno es un tronco escribiendo, no va a surgir lo poético de ahí. Es decir, los procedimientos técnicos son el principio para lograr lo poético. Lo mismo que en cualquier arte, ¿no? Qué sé yo, si yo me pongo a pintar, y la poesía va a estar en otro lado, seguro, no ahí, no en el cuadro. Y pensaba también en lo que hablábamos antes, acerca de el valor. Me acuerdo, por ejemplo, yo fui en San Pablo, al Museo de Arte de San Pablo, frente a un cuadro de Hieronymus Bosch, del Bosco, y sentí una emoción tremenda, y que tenía que ver, o lo que primero me apareció, no solamente con que el cuadro era bellísimo, pero tenía que ver con que yo estaba frente a algo que había sido hecho por manos humanas hacía 700 años. Y eso es lo que Benjamin llama el aura de la obra de arte, ¿no? Cosa que no existe en la literatura. Si yo estoy con un libro del Quijote, con un ejemplar del Quijote, y no tiene esa aura, a menos que sea un ejemplar de la primera edición del Quijote. En ese caso tendría una aura también. Pero los libros que puedo encontrar en la librería Hernández del Quijote no tienen aura, digamos.
No, coincido con lo que ustedes dijeron, así que no tengo mucho que aportar. Solo que sí, tengo un ejemplar facsimilar de la Amadís de Gaula y se las trae, te digo. Tiene lo suyo. Bueno, uno de los puntos que me parecía central para esta conversación es el problema de la imagen, ¿no? Sobre todo porque son como términos que se suelen utilizar muchísimo. Y estoy pensando en poesía ahora, el concepto de la imagen poética, ¿no? Entonces, la pregunta de algún modo es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imagen poética? Y pensando en ese concepto se me derivan muchas otras preguntas como, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de metáfora? ¿Qué rol cumple la imaginación en poesía? ¿Y qué rol cumple la imaginación en artes visuales? Que entiendo que es diferente, cuanto menos, ¿no? Digamos que la facultad imaginativa suele estar íntimamente relacionada al sentido de la visión. Ahora, no sé si la imaginación es una sensibilidad estrictamente visual, ¿no? Me interesaba preguntar, que conversáramos en torno a eso, y hablando de lo visual y de la imaginación también me deviene de algún modo pensar en el concepto de belleza, que también está íntimamente ligado a una percepción visual. Y ¿con qué les parece que tiene que ver todo esto? Pero por ahí fueron muchas preguntas todas juntas. Arranquemos por ¿de qué hablamos cuando hablamos de imagen poética? También pienso que la imagen y las imágenes poéticas son las que nos hacen embarcar en la escuela, ¿no? Un poco. Y en ese sentido sí está bien. Yo estoy más interesada dentro de la misma línea, ya que las imágenes poéticas son... Yo estoy más interesada en la figura retórica, en las figuras retóricas, algo que pienso que cada vez... No te digo que uno vaya con un manual a escribir, un manual de figuras retóricas para cumplirlas todas, pero creo que eso le da una densidad a la poesía que cada vez tiene menos. Cada vez tiene... técnica, ¿no? Como hablábamos recién, es como parte de la técnica. Sí, claro. Lo que pasa es que usar imágenes poéticas también es parte de la técnica. Son esas cosas que están como suavizadas o lavadas, ¿no? Y que parece que no fueran técnicas. Claro que todas las imágenes... No, pero digo, ¿cuál sería la diferencia entre una imagen poética y una figura retórica? La imagen poética es una figura retórica. Es una de las muchas figuras retóricas. Hay otras más interesantes, que le dan como otra densidad al discurso, ¿no? Entonces, y siento, a veces me da... No, ya te digo, no es que yo requiera que nadie escriba con imágenes, con figuras retóricas, probablemente resultaría ridículo que así fuera. A la vez se siente la falta de densidad en mucho de lo que se está escribiendo, ¿no? Entonces eso me parece que me resulta un poco más interesante lo que comprende la figura, el catálogo, digamos, o el abanico de figuras retóricas, me parece como más interesante tener en cuenta que la mera imagen, ¿no? Y por otro lado, otra parte de lo que estuviste comentando, yo siempre dudé que la poesía tuviera que ver con la imaginación. Yo no siento que eso es imaginación, ¿no? La imaginación lo siento más con las cosas de ficción y no creo que la poesía sea ficción. Entonces, bueno, esa es mi idea, que no siento que la palabra imaginación con poesía se calce muy bien. ¿Los demás qué piensan de eso? Me súper interesa. A ver. De eso y de lo anterior. No, dale, después, a ver. Bueno, para romper un poco el orden. Sí. Me quedé pensando, es interesante lo que dice Mercedes de considerar todas las figuras retóricas.
No sé si estoy de acuerdo en relación, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Porque en realidad muchas de estas cosas que estamos explayando acá surgen a partir de la reflexión que hacemos sobre la propia experiencia y algunas lecturas teóricas que acompañan y sustentan eso, pero no hay modo de hablar de la escritura si no es desde la experiencia, ¿no? Y cómo logramos, digamos, desde esa subjetividad, objetivar un poco para poder transmitirlo, ¿no? Yo creo que sí, la imaginación, por lo menos en mi caso, la imaginación está en el juego con el lenguaje, en cómo trabajamos, cómo construimos, digamos, un imaginario poético. No, por supuesto, en la construcción ni de historias, bueno, ¿no? Que todo eso que la narrativa sí tiene, ¿no? Pero el tema, retomo un poquito lo de la técnica, yo creo que siempre hay algo mágico, ¿no? En la escritura, en el arte. En mi caso, en la escritura hay algo que está dentro del orden de lo inefable. No sabemos muy bien por qué resulta lo que resulta, ¿no? La técnica para mí viene después, viene en el trabajo de corrección y reescritura, que a mí es lo que más me gusta, en verdad. Porque dentro de ese trabajo de corrección y de reescritura, que es una especie de ir sacándole capas al lenguaje, ir adentrándose, de pronto a veces uno se pierde ahí y van surgiendo cosas que por alguna razón extraña uno dice, bueno, aquí está, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Sobre todo en poesía, porque uno ciertamente en otras áreas de la escritura, para mí yo considero la escritura un todo, ¿no? A mí me interesa inclusive la escritura periodística, en mi caso, que quizás no es extremadamente periodística, porque escribo sobre literatura o sobre arte, etc. Pero me interesa el trabajo con la palabra, siempre. Y me parece que en la búsqueda de una palabra o de una construcción existe la posibilidad de un hallazgo. Ahí es donde yo creo que sí interviene la imaginación, quizás. Pero bueno, estamos tratando de explicar algo que es difícil de explicar, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Cuando uno coincido totalmente con la experiencia que estás describiendo, pero no llamaría eso imaginación. Claro, bueno. Y eso es lo que hace la diferencia. Bueno, ¿no? Claro. Por eso, o sea, que... Claro, a lo mejor es una cuestión también de cómo lo nombramos, ¿no? Claro. Pero... Claro que para armar un libro, por más que sea de poesía, que no, digamos, y que no necesariamente represente un mundo inteligible, igual sí, uno tiene que imaginarse varias cosas para hacer cosas así, ¿no? Como las tuyas, las nuestras. Pero creo que respondí a partir de un concepto de imaginación muy ceñido, pero me es útil. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, es un tema complejo. La imagen poética creo que sí tiene que ver con lo que vos decías del trabajo con el lenguaje y eso de encontrar relaciones entre cosas que antes no estaban cercanas, ¿no? Y ese nuevo reordenamiento del mundo que la escritura logra muchas veces es a través de las imágenes poéticas, en el caso del poema. Eso lo veo así. Con respecto a la imaginación, sí es algo que no lo he pensado mucho en relación a la poesía, pero sin duda de algún modo debe intervenir. Pero no lo sé, lo que vos decís, Mercedes, es muy preciso, ¿no? Claro, es interesante. Sí, a la vez, claro, considero que, claro, cómo no va a haber imaginación para... cómo no va a funcionar la imaginación para armar un proyecto libro, ¿no? Es decir, aunque sea para unir una cosa con otra. Pero ya te digo, lo que pienso es a una seguidilla de imágenes con algún tipo de argumento, desarrollo, claro, como más relacionado con la ficción.
Y es a eso lo que digo, que no necesariamente va a estar en el poema. Ah, no, claro. Sí, pero es eso, es bien específico. Claro, sí, relacionado en la relación que hace Mercedes, sí, efectivamente es así. Ahora, la imaginación siempre está presente. Digamos, uno puede empezar a escribir a partir de una imagen mental que se le presenta mentalmente, y además las palabras llevan en sí mismas imagen. Digamos, nadie puede decir perro sin imaginarse un perro. Es decir, entonces, las palabras, el escribir ya lleva a la imaginación, dispara la imaginación, porque provoca imágenes. La palabra provoca imágenes. De la imagen auditiva de esas palabras. Exacto, también. También. Ahí sí me engancho totalmente, ¿no? Como Sí, sí. La imagen auditiva que sale de esa palabra, que era lo que decías, que no es la pintura que tenemos ahí, sino ese silencio habitado, ¿no? Que de lo que salen los poemas. Entonces ahí sí, ¿ves? Me siento más cercana de la imagen auditiva que producen esas palabras. Totalmente. Y eso inclusive sin hablar de las palabras, la música misma provoca esas imágenes y provoca lenguaje, lenguaje articulado, digamos, palabras. Bueno, como el tiempo es tirano, ya lo sabemos, y quiero que pasemos a la lectura. Me gustaba cerrar un poco el diálogo pensando en torno a la función social de las artes, ¿no? Y la pregunta, de algún modo, es si ustedes encuentran diferencias en términos de participación histórica, de interpelación a la realidad, entre poesía y artes visuales. Estuve pensando esa pregunta que nos planteaste. Me parece que eso depende mucho del artista, del escritor, del poeta, de la época, de lo que esté viviendo, depende mucho, ¿no? A la vez, pero ahora hablando de un proceso más o menos personal, lo que estuve notando últimamente es que en la poesía frástica que he estado haciendo más recientemente, es a ciertas imágenes, aún no siendo contemporáneas, me ayudan a pensar y a escribir sobre ciertos aspectos de nuestra experiencia vital contemporánea, que no me saldría, porque tengo esa dificultad, lo reconozco, me cuesta muchísimo escribir sobre algo que se supone que es la realidad. Pero mediatizada por una obra visual, puedo abordar esos temas que de otra manera se me escaparían. No se me escapa el tema me preocupa, pero no sabría cómo plasmarlo artísticamente. Y he notado que últimamente, lástima que no pude traer nada de eso nuevo porque no podía imprimir, pero creo que ahí hay una diferencia, y es que algunos cuadros me están ayudando a decir cosas sobre mis preocupaciones un poco menos literarias, más sociales, que si yo tratara de decirlo directamente desde el poema, desde la experiencia del poema, ¿no? Así que, bueno, nada, eso, a ver. Eduardo. Sí, bueno, yo creo que toda obra humana es social. Toda obra humana está signada por una determinada educación, por una determinada inmersión dentro de una sociedad determinada. Por lo tanto, cualquier obra humana, entre ellas las obras de arte, reflejan una situación social determinada, sea la del artista, sea la de la sociedad en general, sea la de la sociedad en general, va a aparecer inevitablemente, lo quiera o no lo quiera el artista, va a aparecer porque está inmerso en eso y porque viene de ahí. Cualquiera de nosotros fue educado en una determinada
con determinados valores, con una historia, etcétera, etcétera. Y tiene una historia uno inmerso dentro de una sociedad determinada. Entonces yo creo que toda obra humana es social. Sí, yo coincido así, pero casi plenamente, tal cual así como vos lo decís. Yo siempre digo que ningún artista, ninguna persona escapa de su época. Y la época te penetra, te condiciona, digamos, entra en uno, le guste a uno o no le guste, quiera uno o no quiera. Es decir, que de una u otra manera, aunque uno no se proponga, digamos, crear algo, decir, bueno, voy a pintar sin pan y sin trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo así bien concreto. Aunque uno no se lo proponga, digo, de una u otra manera va a estar. Siempre podemos leer algo de la época de cualquier artista. Es decir, que la realidad no la vamos a trasladar literalmente, pero se nos mete, nos guste o no nos guste. Bueno, tanto vos como yo tenemos dos experiencias, vos con Poemas del Sin Trabajo y yo con Artista del Hambre. No sé cómo fue tu caso, quizás lo podés contar. En mi caso, Artista del Hambre, que obviamente juega con el cuento de Kafka en el sentido de la imagen de la jaula y del encierro y de la imposibilidad de escapar, parte de una experiencia absolutamente sensible. No me propuse nada, simplemente salís a la calle, observás, recibís los estímulos de la tragedia social en la que vivimos, con gente tirada, con gente que vende pañuelitos para comer. Esa experiencia que, bueno, que de alguna manera en algún momento surgió la necesidad de llevar eso a la escritura, pero lo hice de una manera absolutamente simbólica, lúdica, que no para nada, digamos, literal. O sea, puede leerse en relación a eso, puede no leerse en relación a eso. Esa fue mi experiencia, ¿no? También pasaste por Kafka. Es como que también usaste una mediación. Una mediación. Sí. Es interesante eso, sí. Sí, es cierto. Hice como ese ensamble, digamos, porque bueno, la gente que yo pensaba, la gente que vive en la calle está encerrada, está en una jaula, ¿no? Esa fue mi sensación y trabajo con la imagen de la jaula y del hierro en el cuerpo. Bueno, aparece una cantidad de cosas en el libro que me lo presentaste vos. Así que me lo presentó Eduardo en su momento, en esa época. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. No, estamos atravesados por nuestro tiempo, por la memoria histórica, por todo lo que ha sucedido sobre esta tierra, ¿no? a la humanidad. O sea que eso me parece que está en el lenguaje de todos los artistas, aunque no haya algo deliberadamente en una dirección, claro, expuesto como explícito. Puede ser algo absolutamente que en apariencia no tiene que ver, pero está. Sí, eso sin duda. Sí, respecto de Poemas del Sin Trabajo, se podría decir que es autobiográfico, porque yo me quedé sin ningún laburo de los que tenía a fines de 2001. Sí, me acuerdo que vine y estaba en pleno corralito y claro. presentaste tu libro. Por suerte pude sublimar esa experiencia y escribir el libro, pero fue una experiencia vital. Sí. Bueno, pero la llevaste a otras áreas, ¿no? Pudiste salir de vos, construiste otro yo, digamos, ¿no? En ese libro. Bueno, antes de pasar a la lectura, ¿alguien en la sala quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar la lectura. ¿Por dónde? ¿Empiezo? Dale, Dolores, por favor. Bueno. Voy a leer unos poemas inéditos.
El tilo de ramas desgajadas mora en lo que demora su caída. Las palabras comenzaron a tararear la muerte. No puedo detenerlas. A un niño de manos embrujadas le pido que se entienda con los muertos. Los muertos se desprenden de mi vida, lo hacen mientras respiro y cuando lloro caminan más rápido que yo hacia el día inmenso. Estoy medio afónica. El ciervo levantó su cabeza, escuchó un temblor en los árboles, una risa de las hojas, pájaros despavoridos. La luz se alejaba como siempre, pero no era la misma luz. Él llevaba en su pelaje y en sus patas al viento y a la luna. Saltó con ellos. La bala no tocó su cuerpo, pero hirió de muerte al salto. El cartero tardó 65 años en llegar. Tuvo percances. Le dieron un beso y cerró los ojos. Vio morir a su padre. Cuidó a su perro enfermo. Tuvo un huerto que abandonó por aliarse a los insectos que devoraron todo lo sembrado. El cartero tardó 65 años en llegar. Mientras tanto tuve percances. Cuando creí estar afuera, estaba adentro. Vi morir a mi padre y no sostuve su mano. Mi cuerpo esculpido en desapariciones me llamó con muchos nombres y sin responder me quedé dormida en el país tumultuoso de los muertos. Con denuedo me puse a la par de ellos a buscar las dos orillas del río. El cartero tardó 65 años en llegar. Tuvo percances, se enamoró de una ola que levantó sus pies sin derribarlo. Cuando recordó la carta, todas las puertas del mundo estaban en guerra y ya no supo dónde se encontraba, cuál era mi puerta. Entregó la carta al primero que pasaba. En los ojos de un extraño vivió la carta que iba a traerme. Cuando el cartero tocó el timbre, habían pasado 65 años. Llegó con el invierno. En las manos vacías vi el fulgor de su contento, su llegada por fin, y solo eso, ninguna otra cosa tenía para darme. Gracias. ¿Está bien así? Sí, está muy bien. ¿Quién continúa? Como quieran. Dale. Este poema está pensado sobre un cuadro de Pierre Soulages que se llama 23 de mayo de 1953. Toda obra en construcción es oscura. Llegará la claridad con la conciencia que una ventana le abra al paisaje. Una viga es una idea. El cemento es una idea. Los espacios que quedan entre las ideas son el fundamento de la obra. El silencio, el vacío, lo que la luz no entiende. Ofelia, de John Everett Millet. En tu mirada vacía
no puedo hallar el fondo. Me asomo a lo profundo de tus ojos y no te encuentro, tallada en el dolor de nuestro abismo. Flores, solo flores en el agua. Pálida y sola, hundida en la mudez de la muerte, veo el imposible futuro del amor, escrito en un cielo sin palabras. Paul Klee, el mito de la flor. Un pájaro venido de los cables de la luz podría descender sobre una flor, fecundarla y volar hacia Dios o a cualquier otro cielo. La flor, en la flor de su edad, podría engalanarse con rubor escarlata y abrir al cielo sus brazos de vidriera. En la falta del pájaro crearía la flor su paisaje de nueva primavera. Cualquier pájaro puede fecundar una flor. Cualquier flor puede dar a luz un pájaro. Abu Ghraib, de Fernando Botero. Los perros rabiosos tienen la boca espesa, llena de un odio solo descifrable en el infinito. El número de perros rabiosos que pueden correr a un gato es directamente proporcional a la agilidad del gato. Cuantos más perros rabiosos tiene un jardín, menos flores le quedan sin pisotear. Las heces de los perros rabiosos no sirven para abonar un jardín, sino solo para volverlo hediondo. Los perros rabiosos que envían en jaulas a su destino llegan en estado de putrefacción. En el pecho de un hombre honesto no caben perros rabiosos. Los perros rabiosos no tienen paciencia para la belleza. El paraíso de los perros rabiosos es una cárcel llena de cuerpos ultrajados. Muchas gracias. No, como quieras. Leo. Ok. A ver si creo que voy a saltar esto, ¿no? Yo tengo un poquito. Bueno, voy a empezar leyendo el comienzo del tapiz para que vean aquella voz que les decía que no sabía de dónde salía. Y parece que al final terminó saliendo del siglo XIX. No, prefiero acá. ¿Está bien? ¿Se oye? Sí. Está bien. Sí, porque así da igual, está bien. Oro. A la vera de la luna hay un lago que cada noche recibe la bien amada visita de una monja loca que desgarra sus hábitos en honor de la prostitución y teje con sus jirones mantos de sedas enlutadas que ella misma borda con sus manos ajadas de fregona de convento, con hilachas de pétalos de flores que al secreto resguardo de la oscuridad nocturna recoge sin ver por entre las pulidas laderas de la costa.
Tras noches y noches de agitadas vigilias, no conforme aún con la desnuda expresión de sus hermosas criaturas, descubrió un ardid mediante el cual habría de procurarla a cada una el detalle conveniente. Con los hilos más pequeños de su hábito, tejió negras pestañas laboradas durante horas por el paciente ejercicio de sus dientes y su cálida lengua. Voluptuosa tarea. Así, arcos de ébano y azabaches fueron a ornar pupilas de jóvenes y doncellas. Así la niña de ojos alertas logró conferir a los pálidos rostros de su prole de ángeles extraviados la mortecina, la dulce mirada de algunos niños ciegos. Y ahora, esta es la manera en que fue creando el tapiz, ahora una de las escenas del tapiz. Junto a un féretro fenicio de basalto negro, que diapreado se diría a causa del óxido y el moho que una sola superficie hacía del sepulcro y los hieráticos rasgos de la inscripción grabada en su costado, en un salón de múltiples facetas, como el interior de un diamante labrado en rosa, cada lado un espejo ahumado a medias como jardines de una piedra que juntos desquiciaran a quien mirara su cuenta con engaños, se probaban alhajas. Con anillos, torques, brazaletes, fíbulas y plaquetas, pendientes y pectorales, tobilleras, collares, hebillas, coronas y alfileres, se deleitaban a su turno cada cual con su alema. El capricho, o tal vez un juego extraño, la inocencia y, por qué no, la ignorancia, llevaba cada joya a un miembro del satinado atalaje al cual, sin duda, no estaba destinada. Bueno. Algo más, algo un poco más actual. Voy a dejar de lado los poemas inspirados en Remedios Varo y voy a leer este poema ¿No tenés a partir de inspirados en Remedios Varo acá para leerlos? Sí, tengo. Y léelos. Pero me voy a extender mucho. No importa. ¿Está mal? No, tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. Bueno, está bien. Entonces No, sí. bueno, Entonces, me interesa. porque estos... Perdón, ¿no? Está bien. Son muy breves igual. Y entonces esta sección se llama La extranjera y tiene una frase de Remedios Varo que es: por la ventana entraba una revelación. El encuentro. Si me esperas, te diré quién eres. Ábreme. No estoy del todo muerta. Soy tú. Cazadora de astros. Me doblo. Soy mi doble. Soy lo doble de mí, mi fuego. A la casa de lunas se me escapa la noche. El terror, esa urgencia, me condena a lo insomne, a lo blanco, mudo, sordo de mí. Y una más, rompiendo el círculo vicioso. Mi sino, llevar en el alma un bosque, blanco, estéril. En los ojos la nada y en las manos el aro que me ahorque. Un nido en la cabeza me conmina a nacer de mí. Un cuervo, mientras tanto, espera que amanezca, que se rompa el hechizo que conjugan su mirada y la mía. Ahora, como no había podido poner estos poemas con las obras de Remedios Varo en el libro que les comenté, con las imágenes, un libro hermoso diseñado por Alfredo Baldo, una belleza que creo que está fuera de derechos ahora, o sea que se los puedo mandar o lo puedo subir a Facebook y ustedes lo recogen. Y este año salió en inglés también, con el mismo diseño de Alfie. Este es un poema inspirado en una obra de Marianne von Wolfgang, a 27 de julio, porque es un diario, entonces tiene fecha. Se llama Mujeres de Negro, es el título de la obra. Bolsa al hombro, cuando no nosotras, dentro. Y la soledad cada cual como puede. Algunas bajo el brazo, otras
quebrándoles la cadera. Otra, hundiéndose a lo lejos. ¿Es un río? Mujeres son, dicen. ¿Un río somos? A lo más un arroyo. Y las casitas allá, alineadas, tan prolijitas, y ese mundo, aún más atrás, tan alto y fuego y noche. Pero ellas van mirándose la punta de los zapatos. No alzar la vista ni la voz podría decirse su esencia. Bajo la luz de una lámpara color miel, lee, fuma, bebe, un señor en su bata de seda azul. De las anchas solapas sacude, soplando apenas, una brizna dorada. Y este es un ejercicio interesante porque después de la tentación de describir las obras o de elaborar algo a partir de la escena de las obras pictóricas, bueno, plantea una cosa que pasa con la pintura abstracta, ¿no? Que era lo que vos pensabas también, ¿sí? Cómo reaccionamos o cómo leemos un cuadro abstracto. Entonces, hice una serie de 3 poemas, voy a leer uno solo, a partir de los ejercicios de color de Olga Rosanova, pintora rusa del principio del siglo. El grupo de ellos se llamaba Saum. Entonces, Color Writing 1. Saum, saum, grita, balbucea la mistérica glándula pineal. Inserta como un blanco la palabra justo en el descentro de ese trono del alma, o ajna, o punto ciego, órgano del temblor. Sanguinolento avatar, iluminado y necio, el ojo celestial. Un poco estrábico, un poco hermano de aquel sonriente pólipo de redón que mira absorto siempre al infinito y aún sonriendo un poco, siempre un poco, como la muerte. Gracias. Antes de pasar a la lectura de María, este poema me da un poco el puntapié para un ultimísimo comentario de una pregunta que me había quedado en el tintero que tiene que ver con la idea de la mímesis, ¿no? Por si acaso que quisieran comentar algo, porque la pregunta tenía que ver justamente con qué valor se le da al concepto de mímesis en estas artes, en poesía, en pintura, en artes visuales en general, y qué propuestas trae la modernidad y el arte abstracto, muy a colación de este poema que propone Mercedes, en relación a esta dupla. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Igual hay transmisión, igual hay sentido más allá de la representación, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hace hablar, hace leer, ¿no? Igual se lee, ¿no? Lo que estabas diciendo antes como del poema, que no me acuerdo muy bien, pero un cuadro también requiere su tiempo. Son 2 lecturas, las 2 posibles y las 2 disfrutables de distinta manera, pero esa idea de que el cuadro se ve en un flash y que el poema se lee es más temporal, qué sé yo, sí, pero también se podría decir lo inverso, ¿no? O sea, también hay que meterse en el cuadro, o se puede uno, no hay que, pero se puede uno meterse despacito en el cuadro, ver algún rincón, ¿no? Ver el piso, ¿no? Ver lo que no está en primer plano, ir entrando, dejándose. Así que, en ese sentido, las 2 posibilidades de mirada son interesantes. ¿Alguien más sobre la...? Como modos muy distintos de construcción del sentido, ¿no? Pensaba en relación a eso. Sí, es cierto eso. Son modos distintos de construcción del sentido, pero además yo diría que cualquier imagen tiene un correlato en la palabra.
Entonces el cuadro abstracto también va a llevar a la palabra, va a llevar a decir algo sobre eso, o aún sin decirlo, a imaginar algo sobre eso, aún si uno dice, qué porquería esto. Voy a aprovechar porque tengo acá mis apuntes. Copié a mano, espero que me entenderme la letra, una cita de hay un libro de Milló que se llama Escritos sobre pintura, que es una belleza. Es una belleza el libro. Y hay un fragmento de uno de sus ensayos que dice, que me parece que funde las dos cosas, ¿no? Dice, el flash, los colores que se escurren como peces en la bolsa de agua sobre la que los pongo. Esto es lo que me gusta de la acuarela. El montoncito de colorante que se desamontona en ínfimas partículas, esos pasajes y no el momento final, el cuadro. En suma, lo que más aprecio en la pintura es el cine. Hermoso. Es muy lindo. Es muy lindo. Hermosísimo. Milló. Cerramos con tu lectura. Hace añares que no leo estas cosas. Son muy viejas. Va. Voy a leer... ay, Dios. De la carta de Vermeer, que es un libro que tiene más de 25 años. Bueno. Esas mujeres que hunden sus ropas en los ojos soy yo. Abrazo hijos reflejados en las ventanas de Vermeer. Hay cansancio en la lechera, laúdes que el siglo ampara, la cuerda rota. Partos amasan el pan del día, fetos enlutados en la rueca del desteje. Acá son los otros dos poemas que decía que se refieren a algo vinculado a la pintura. Para comprender un girasol en la realidad será indispensable en adelante recurrir a Van Gogh, dice Artaud. Para una ventana y el sentido de una carta bajo esa luz entre las manos, abismarse en Vermeer. Él dice, no son agujeros, son precipicios. Los que desprecian a la muerte no se encaman. Él transita mi pubis, escenifica el grabado de Otto Dix. La guerra fundió la historia. Juntos decimos, el presente es borde, lo demás precipicio. Y bueno, voy a leer algunos de Museo de Postales. Canasta en la tierra. Este es el origen del libro, el que hacía referencia al cuadro de Millet. Ese cielo me calma la tristeza de la tierra. Está en los cuerpos. Nadie llenará la canasta con espejos. Me dejarán el pan, el hijo muerto en la curvatura de la espalda de esa mujer pequeña y campesina. Irse. Envejezco junto al árbol, muero de lentitud o desprecio. El mundo flota, la fatiga de su infancia. Quieta es. Raro existir. El otoño, una travesía. Soy mujeres con cerezas en el cuerpo. Oscurezco antes que la noche en la rama. Y converso. Ya nadie puede sobre nadie. 3 vestidos apagándonos de a poco en el camino. No recuerdo a qué cuadros pertenecen exactamente. No, porque no importaba tanto eso. Creo que esto es un cuadro, no sé si un Corot o algo así.
Primera edad. Se humedecen barquitos de papel en la tinaja, circo roto o la danza última en la arena. No hay violinista, ni andén, ni vaca al viento. No hay cierres ni regresos en la infancia, sino una triste continuidad en los trapos del muñeco, sin escena. Todo lo que flota es un juguete desamparado. ¿Dónde ha quedado la niña? Voy a leer el poema que se llama Museo de Postales. ¿Por qué no los marqué? No. Museo de Postales. Kallmann, Rembrandt y Alonso, Klimt y Miró, Goya y Picasso, Chagall y Hopper, Millet y Emilia, Gutiérrez, la de los ojos templados. El hundimiento del ser, un rejunte, manos y postales dentro de una caja. Falso museo, relicario de absortos y despojados. Un instante de gozo, la desdicha. Una obra del tamaño de lo efímero, souvenir del encierro. Hay que tomar del dolor el óleo de la historia, la temperatura final del desamparo. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por venir y por supuesto a todos los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que hacen posible este encuentro, a gente de sala, de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto también a la gente de video que permite a través de esta filmación que podamos seguir pensando desde otras latitudes sobre los diversos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas